¿Cómo están? En este primer domingo de Adviento. Gracias al Señor que nos permite este momento. Vamos a proceder a la lección número 48, hermanos, de nuestro libro. Ya estamos terminando el libro. El título de nuestra lección es Ciudadanos, ahí viene, de otro reino. Vamos a tomar lectura. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a leer la cita Filipenses capítulo 3, verso 17 al 21. Dice la bendita palabra del Señor: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, y el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo que en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a orar, hermanos, para que sea el Señor el que nos hable en esta ya tarde. Bendito Padre, te damos gracias porque nos permites estar aquí en tu casa. Te rogamos, Señor, que seas tú el que tome el control de esta enseñanza. Bendito Espíritu Santo, te ruego que nos ayudes, Señor, a explicar este pasaje, esta clase, que me des entendimiento, que me des sabiduría, pero también que me des claridad, Señor, para que podamos llevarnos un mensaje al salir de aquí. Aplícalo, Señor, a nuestra vida. Te lo rogamos. Bendito Espíritu Santo, gracias. Amén. El objetivo, hermanos, es que veamos que conozcamos la relevancia de ser un ciudadano del reino de Dios. Yo creo que todos hemos leído en alguna ocasión este extracto de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y este pasaje es de los más comunes, ¿verdad? Que hemos escuchado, que dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero quiero que lo entendamos a la luz del libro, o mejor dicho, de la carta completa a los Filipenses, ¿verdad? No sé si alguno de nosotros, hermanos, tenga algún familiar que tenga ya su residencia, su ciudadanía, mejor dicho, en el país vecino del norte. ¿Hay alguno de aquí que ya tenga su ciudadanía? Yo tengo una cuñada que vive en Houston, y cómo ha batallado por muchos años para su residencia. Es sacrificio. A veces recuerdo que mi suegro estaba muy enfermo y en los primeros años, al parecer, no es posible salir del país por ninguna razón. Y me imagino los sacrificios personales que ella tuvo que pasar. Me quedo, pues me lanzo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánta gente no está así durante años por obtener una ciudadanía? Bueno, imaginen ahora, en el mundo antiguo, donde la ciudadanía más importante era adquirir la ciudadanía, o tener, mejor dicho, la ciudadanía romana. Había muchas, digamos, ventajas, ¿verdad?, en tener una ciudadanía romana. No podía ser un esclavo. Otra cosa era, para una ejecución, un ciudadano romano, a menos que haya hecho algo extremo, no era ejecutado en el mundo antiguo por el imperio.
a menos de que sea un sabotaje, una rebelión, algo muy extremo, por algunas penas, que a un esclavo sí se le daba una ejecución, el ciudadano romano era exento de esos castigos. Pero ¿cómo se adquiría, hermanos, esta ciudadanía? ¿Usted sabe más o menos cómo se adquiría esta ciudadanía? ¿Alguien sabe? La ciudadanía romana generalmente era... Esa es una razón. De hecho, Pablo lo dice, ¿verdad? Lo dice en Hechos. En Hechos se cita por una gran suma de dinero. La otra era por ser un hijo legítimo de un romano. Y otra es hacer algún mérito o gran favor al imperio. Podría ser un héroe de guerra que hacía un gran favor al imperio, se le otorgaba como un premio su ciudadanía. De hecho, vamos a ver este pasaje que el hermano hace referencia en Hechos 22, 28 al 29. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Me ayuda con esa cita? Pablo está preso, están sin un juicio, lo azotan, lo castigan, y el apóstol en este contexto es esta cita de Hechos. ¿Qué nos dice Hechos? O sea, ellos creen que están ante probablemente un judío que jamás, o sea, Pablo, que jamás pensarían que tendría una ciudadanía romana, ¿verdad? Pablo era un ciudadano, curioso, ¿verdad? Que Pablo, siendo judío, tuviera una ciudadanía romana. ¿Pero por qué? Es probable, dicen unos eruditos como F.F. Bruce, dice que probablemente su padre hizo un gran favor al imperio, por lo cual él de nacimiento ya tiene la ciudadanía romana. Ellos tienen miedo. A un romano primero tenías que hacerle un juicio para llegar a eso. Dice, no, ni juicio, o sea, violé muchas leyes, puedo ser castigado. Y le dicen a Pablo, discúlpame, no sabía que eras ciudadano romano. Y dice, yo le adquirí la ciudadanía con mucho. Y dice Pablo, pero yo la adquirí de nacimiento. De nacimiento soy ciudadano romano. Entonces nada más le piden perdón. Pablo dice, está bien, no pasa nada ahí. Se va, ¿verdad? Pero bueno, la ciudadanía era de gran relevancia, hermanos, en el ámbito natural de Roma. Ahora, ¿pero qué es el reino? ¿Qué es el reino? Porque somos ciudadanos de otro reino. Pero ¿alguien sabe cuando decimos el reino de los cielos? El reino de Dios. ¿Qué entendemos o qué se le viene por la mente cuando decimos el reino? Cuando la Biblia cita, Jesús mismo, creo que fue la persona que más citó el reino de Dios. De hecho, las cartas, si usted las lee, no tratan mucho el tema del reino. Jesús sí. ¿Qué entendemos, hermano? ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha el reino de Dios? Algo, perdón, un lugar privilegiado. Hermano Roberto. Y lo puso en un huerto, en un paraíso, en el Edén. Y eso se perdió con la desobediencia. Entonces, nuestro Señor Jesús por eso dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido, el reino de nuestro Dios. Amén. Y fue muy congruente con Pilato, con el gobernador. Le dice, no te preocupes, yo no te vengo a quitar ninguna gobernatura de aquí de Judea ni nada. Sí, no te preocupes, mi reino
No es de este es de mundo. aquí. Mi reino es de otro lado. Y entonces, en ese reino, en el cual él nos está ofreciendo, cuando empezó su ministerio, le dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nos lo demuestra con los milagros que hace. En el reino de nuestro Señor no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber angustias, no va a haber enfermedades, no va a haber leprosos, no va a haber ciegos, no va a haber cojos, no va a haber mudos, no va a haber sordos, no va a haber ciegos. Nosotros antes de ser cristianos éramos sordos, ciegos, mudos, cojos, leprosos, pero Él es lo que vino a restaurar. Nuestro Señor Jesucristo vino a restaurar con su muerte en la cruz del Calvario el reino de Dios otra vez para nosotros. Y los que hemos creído ya estamos dentro del reino de nuestro Señor Jesucristo. No, pues ya dio la clase. Ya quedó hoy, hermano. Vámonos a ver el partido que dijo un hermano. Gracias, hermano Roberto. Entonces, hermanos, vemos que el reino de Dios, ahorita vamos a hacer una pequeña definición, es eso que se había perdido, ¿verdad? Esa relación con Dios y esa obediencia que se daba a Dios, se generó una rebelión o una enemistad hacia Dios desde el huerto del Edén, y como naturaleza ya nacemos con esa enemistad ante Dios. No queremos obedecer por naturaleza a Dios. Nos es una carga, ¿verdad? Al hombre natural, como dice la palabra del Señor. Fíjense que durante muchos siglos el reino de Dios, probablemente desde el año 400 hasta el año 1000 o un poco más, por un hombre llamado Agustín de Hipona o San Agustín, él elaboró un libro, escribió un libro que se llama La Ciudad de Dios. Es un libro famosísimo, ¿verdad? No solamente para los cristianos, sino en la literatura universal. La Ciudad de Dios es un libro clásico, ¿verdad? Y San Agustín decía, en este libro, él afirmaba que la iglesia era un sinónimo del reino de Dios. Y la iglesia en ese momento creyó que se tomó como cierto. Bueno, la iglesia es sinónimo de Dios. Pero vemos que la iglesia es el pueblo de Dios, pero no es un sinónimo intercambiable, porque no es directamente la iglesia el reino de Dios. O sea, es el pueblo del reino. O sea, tiene el pueblo del reino, mas sin embargo el reino de Dios es algo mucho más amplio, como nos lo citó nuestro hermano Roberto. Podríamos hacer una pequeña definición, que el reino de Dios es el gobierno bajo la autoridad de Dios, que se da por medio de su palabra y por medio de su carácter. Ese es el reino de Dios. Repito, el reino de Dios es el gobierno bajo la autoridad de Dios, y esa autoridad se da por medio de su palabra y por medio del carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de amor de Dios? Perdón, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, etc. Pero vamos a ver que ese reino, hermanos, como segundo punto, ya sabiendo qué es el reino, ver la vida a través de nuestra ciudadanía celestial. Creo que eso sería un reto para todos nosotros, ¿verdad? Ver la vida bajo la óptica o los lentes de la ciudadanía celestial. Y Pablo lo hace de esta manera. De hecho, es difícil. Siento yo que enseñarlo es fácil, tal vez, pero vivirlo, qué difícil es ver la ciudadanía, que somos ciudadanos del reino, cuando hay pérdidas, cuando hay dolor, cuando hay necesidad. Tiende a salir nuestro hombre natural y olvidamos la óptica de que somos ciudadanos de otro reino. Por favor, alguien me ayuda con Filipenses, capítulo 1, verso 12. Vamos a estar viendo a Filipenses, ¿verdad? Filipenses 1, 12. Perdón, hermana. Antes de leer, solo quiero que entendamos un poquito para aclarar en este punto, que analicemos la óptica del reino, cómo
el apóstol Pablo, en una situación muy particular, toma las cosas que parecían tragedia o difícil de asimilar como algo bueno. Qué difícil es cuando pasamos una prueba, hermanos. La gente dirá, ver lo positivo, pero no es algo ser positivo. Es entender que Dios tiene el control y dirige todas las cosas, porque podemos autosugestionarnos con cosas que a veces no son ciertas y engañarnos. Pero pienso yo que la gloria del Evangelio radica en que cuando el Señor dice algo, hay una verdad tan grande dentro de ella, que yo no me estoy sugestionando en que, bueno, pues hazte la idea de que eso no va a pasar. No, pero Dios hace promesas y su palabra, su carácter, su autoridad está en juego detrás de esas promesas. A ver, hermano, Filipenses 1:12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Que según ciudadano del reino, todos los que estamos aquí y hemos puesto nuestra confianza en el Señor, tenemos que entender que las cosas que nos ocurren es para nuestro bien. Y ahora, ¿dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo esta carta a los filipenses? Y un hombre que está en una cárcel, probablemente cuando no había ni derechos humanos, no creo que había mucha asepsia ahí en una mazmorra romana. Pero Pablo le escribe a la iglesia que está en Filipos y le dice, tranquilos. Probablemente la iglesia estaba preocupada porque él lo amaba. Me llama mucho la atención, como paréntesis, cuando usted lee el libro de Hechos y el apóstol Pablo, a mí me conmovía las primeras veces hasta las lágrimas, cuando el apóstol Pablo estaba en Éfeso y se despide de los efesios, ¿recuerdan ustedes? Y decía que los hermanos se tendían al cuello del apóstol, así lo refiere Lucas en Hechos, y lloraban porque Pablo les dijo, hermanos, este día su rostro jamás volverá a verme. Y Pablo tenía 2 años y medio en Éfeso. Y dice que cuando dijo eso el apóstol, que sus ojos no iban a volver a verlo, se tomaron de su cuello y lloraron, ¿verdad? Había un amor muy grande hacia el apóstol. Y dice el apóstol, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso. O sea, no se crean que el cristianismo fracasó porque yo estoy en la cárcel. Pablo les está diciendo, ¿verdad? Porque hay gente que quiere ser demasiado realista y cae en la pérdida de la fe, dice el apóstol Pablo. Estas cosas que me están pasando, el cristianismo sigue más vivo que nunca. Han redundado en progreso del Evangelio. ¿Y por qué Pablo lo habrá dicho esto, hermanos? Porque había llegado a sus oídos que la iglesia estaba orando y preocupada por el apóstol. Entonces, al escribir esta carta llega a mis oídos que ustedes están avanzando firmes en el Evangelio. Entonces esto para mí no es una derrota. Estoy contento. Pablo, de hecho, Filipenses, no sé si algunos de ustedes recuerdan que se le conoce como la carta del gozo. Porque a cada versículo Pablo dice, gozaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Entonces, cuando tenemos esa ciudadanía, hermanos, de que provenimos de ese reino de Dios, las cosas no son tan trágicas como parecieran ser. Tienen un propósito. Filipenses 1:7-8, por favor. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Fíjense que cuando tenemos la óptica del reino,
una cosa de lo que ocurre es que nosotros nos dejamos de ser el centro del universo. Y generalmente mucho de nuestro pecado es porque nosotros sentimos que somos el centro del universo. Pablo, cuando escribe preso esta carta no empieza a decirle, a ser un hombre, ¿cómo se dice esa palabra? Conmiseración, algo así es la palabra. Conmiseración, cuando te das autolástima de ti mismo, ¿verdad? Que dices, pobrecito, estoy encerrado, nadie viene a verme, pues o sea, no. El evangelio te lleva a preocuparte por los demás. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en verso 1 y 7, 8. Me es justo sentir de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones. Un hombre que la está pasando mal está preocupado y que está en cautiverio, está preocupado por los que están en libertad. El evangelio nos enseña también, hermanos, que, como digo, no somos el centro del universo, ¿verdad? Aún en una situación difícil, el amor a los hermanos siempre brota, y eso solamente lo puede hacer el bendito Espíritu de Dios. Porque, de hecho, Pablo aquí, otro paréntesis, ¿verdad? Decimos, ¿aquí quién cree que se puede jurar o no se puede jurar, hermano? ¿Se puede jurar? Bueno, ¿qué es jurar? Para empezar, ¿qué es jurar? ¿Eh? ¿Cómo? No, jurar. No, jurar. No. Jurar. ¿Qué es jurar? Vamos a definir y luego ya decimos si sí o si no, porque luego estamos partiendo de algo, ¿verdad? Más incierto. Te lo juro. Pero ¿a quién ponemos por testigo cuando juramos? La palabra. No, yo no juro por el pastor. Siempre dice, te juro por Dios. Jurar es poner como testigo a Dios, ¿verdad? Ok, eso es jurar. ¿Un cristiano puede jurar? ¿En ese sentido? Pues lea el pasaje ahí, el verso 8. Pablo está jurando ahí. No usa textualmente la palabra jurar. Y esto lo leí hace mucho en un libro reformado, ¿verdad? Y dice, sí, es cierto. Pero Pablo pone aquí y dice, pongo por testigo ¿a quién? Porque él sabe que estáis, y si está mintiendo, él sabe en la que se está. A ver, hermano Francisco. Lo que Pablo está haciendo es apelando a que Dios es testigo, ¿verdad? De que los ama, ¿verdad? Ajá. O sea, yo no les estoy lavando, ¿cómo dice? Tocando la espaldita. Yo los amo y tanto que Dios ponga testigo que los amo de corazón, ¿verdad? Pero siento que un hermano me va a agarrar aquí al final y me va a decir, no es cierto, hermano, eso no es cierto. Pero, a ver. Sí. Yo creo que en nuestros días cuando utilizamos la palabra jurar, ajá. Eso no estaba preparado, lo vi en el texto y se me vino a la mente. Es que yo creo que, para la tranquilidad de todos, yo creo que en nuestros días a veces se utiliza la palabra jurar cuando hay un poco de mentira y quieres como que justificarte. Entonces, cuando están esas palabras en la Biblia, pues es una seguridad que delante de Dios tú no estás diciendo mentira. Así es. Es como si yo le dijera a Ricardo, oye, bro, ¿por qué no viniste el día? Tenías el compromiso de predicarle a los jóvenes. Y le digo, mira, pasó esto y esto y esto. Y yo le veo a Ricardo, no, Ray, no, que no. ¿verdad? Le digo, mira, pongo por Dios por testigo de que yo vivo en Apodaca y pasó esta situación. Ah, no, perfecto. Y decía este escritor, ahí se termina el asunto. Cuando un cristiano pone a Dios por testigo, pero de algo verdaderamente relevante. No de que estamos teniendo en la plática puras tonterías y pongo, eso es pecado, poner a Dios en una tontería, ¿verdad? A ver, sí, hermana. Hijo, hermano, yo creo que a veces para no caer en, no quiero decirlo herejía, sino
Yo me he basado mucho desde muy chica con mi mamá y mi familia. Lo que dice Santiago dice que tu sí sea sí y tu no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces, a veces cuando estamos bromeando, o ya llega un momento en que de verdad es en serio. Se hace como muletilla, hermana, ya a veces, mamá, ¿verdad? mi sí es sí, y sabemos que es... Sí, obviamente un inconverso Casi yo he un visto juramento. que a veces están hasta de peladez, te lo juro. ¿Verdad? Llegas a ese extremo, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es de que, no quiero aquí, ¿verdad?, estar estimulando eso, pero me refiero a que vemos en la palabra que algo, el apóstol Pablo mismo pone a Dios por testigo del amor que le tenía a los filipenses, ¿verdad? No los estoy invitando, yo pondría las palabras de Jesús, con lo que dice nuestra hermana Nidia, ¿verdad? Las palabras de Jesús es que tú sí sea sí, tú no sea no. Como el escritor decía, en un caso extremo, Pablo lo hace. Solo en un caso, ¿verdad? Así, donde pongo a Dios por testigo por esta situación, no por alguna pequeña, ¿verdad? Ok, hermanos. ¿En qué versículo, verdad? Leímos el 1.7, ¿verdad? ¿O no? Sí, 1.7. Nuestra identidad, hermanos, y nuestro valor es definido por el Evangelio. Somos amados y herederos del reino de Dios. Si Cristo deja ser el centro de nuestra vida e identidad, todo lo demás se torna fluctuante, incierto. De hecho, muchos de nuestros males, ¿verdad? La depresión, la ansiedad. Estoy hablando de cristianos. Los temores, ¿verdad? Se dan entre nosotros porque no creemos ser lo que Dios dice que somos por medio de Cristo. Una depresión, ¿verdad? Donde hay yo he pasado también por eso. Donde nos sentimos así, de una manera que todo se derrumba, etcétera, sin ganas de nada. Pero el bendito Espíritu Santo está también para recordarnos nuestra identidad, que somos amados. En una sociedad que hay tanta falta de amor, y el Señor nos dice en su palabra que somos grandemente amados. Pero ¿quién hace esto, hermanos? Yo me atrevería a decir que ni el pastor puede convencerlo a usted de que Dios lo ama, ¿verdad? Ni el que está aquí aunque le lea la Biblia. Eso solo lo puede hacer el bendito Consolador, el bendito Espíritu Santo. Cuando alguien ha tenido esa experiencia, hermano, que el Espíritu Santo le hace sentir el amor de Cristo y le hace sentir amado, y ha llegado hasta las lágrimas orando, y se hincó destrozado y se levantó reconfortado, amado. ¿Quién lo hace eso? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Ahora, ya estamos terminando. La realidad del reino. El reino, alguien podría decir que es solamente futuro, pero el reino también es algo. Lucas capítulo 7. Hay dos personas, uno que me ayude con Lucas 7:20 al 21 y otra persona que me ayude con Mateo 12:28. Estos versículos hablan de la realidad del reino actualmente en nosotros. En teología se conoce, yo creo que muchas veces la hemos escuchado, que el ya, pero el todavía no. Los teólogos así lo conocen, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el reino de Dios ya está en nuestro corazón, pero aún no es su consumación hasta el día cuando Jesús venga y establezca el reino y el pecado y la maldad sean quitados. Pablo lo dice que Satanás ya está bajo vuestros pies, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero tiene que venir un día, dice el apóstol, cuando todas las cosas sean sometidas a Cristo. Y Cristo dice a Dios, ahí reinará Él por siempre y por la eternidad. Eso será hasta la segunda venida. Lucas 17, hermana. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron:
Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanaban muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. ¿Es Lucas 17, 20 al 21? No, es Lucas 17, 20 al 21. Cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Así es. El reino de Dios ya está en el corazón del creyente. Mateo 12, 28. Fíjese que los dos contextos, hasta ahorita me percato, pero las dos citas tienen por contexto los fariseos que están queriendo tentar al Señor. Mateo 12, 28. Pero si yo, La mitad cada quien, hermano. Cualquier hermano de nosotros. Pero si expulsó a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Sí. Satanás ya será un día echado al lago de fuego. Pero dice el Señor, los primeros golpes ya se los di, ¿verdad? Dice, el enemigo ya está atado, hecho fuera demonios. Dense cuenta que el reino de Dios ya está en acción, ¿verdad? Entonces el reino de Dios es algo que ya, hermanos, nosotros estamos viviendo, ¿verdad? No esperamos algo solamente futuro. De hecho, la llegada del Espíritu Santo es una forma de que podamos entender que el reino de Dios ya está entre nosotros. ¿Sabe usted por qué? Pablo dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. ¿Alguien sabe qué es eso, hermano? ¿Ha leído ese pasaje donde dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia? ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Nadie se ha casado? Pura unión libre aquí, hermano. Nadie sabe qué son las arras. Pero son unas monedas. Bueno, esas monedas en la antigüedad se daban como una forma de una garantía. Te voy a dar un adelanto, lo que hoy conocemos como la palabra engan. Parece que estoy con mi bebé, es que mi bebé me completa la palabra. Enganche, un enganche. Se daba una moneda, se sellaba era una forma de sellar un trato, un pacto, dándole un adelanto del resto que se iba a cubrir. Cuando Pablo dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, ¿la herencia cuál es? La gloria eterna. El Espíritu Santo es ese adelanto de la gloria que nos espera, hermanos. Si usted ha tenido alguna vez algo de gozo, como estábamos hablando, ese gozo que a veces hasta nos hace llorar, Pablo dice, ese es un adelanto de lo que te espera en la eternidad. El Espíritu Santo es ese adelanto que tenemos, pero que nuestro pecado a veces no nos deja disfrutar de manera plena. Pero un día, cuando el pecado se ha quitado de nosotros, podemos disfrutar la gloria completa de nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Vamos a terminar con lo siguiente, hermanos, el último punto. Vamos a analizar esa analogía que el apóstol usa de la ciudadanía. Mire, Filipos era una provincia de Macedonia. Si podemos hacer un símil, Monterrey es una parte de Nuevo León. Y Nuevo León de México. Ok. Filipos es Monterrey. Macedonia es Nuevo León. Y Roma es México. Ahí vamos todos bien. Como Filipos era parte de esa gran Roma, los que nacían en Filipos nacían como ciudadanos romanos. Y cada filipense, aunque estaba a cientos de kilómetros de Roma, cada filipense sentía el orgullo de que, aunque no estaba en la gran ciudad, en la gran metrópoli que era Roma,
sí representaba ese filipense la autoridad, el prestigio, el honor de ser un ciudadano romano. Entonces Pablo dice, pues todo esto está muy bien, ser un ciudadano romano, pues yo lo soy. Pero nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos. Ustedes, ciudadanos romanos, representan una ciudadanía más grande e importante, que es la del reino de los cielos. Así como cada filipense representaba la importancia y el prestigio de Roma, ahí sí quisiera detenerme un poco, hermano. ¿Ha pensado usted que donde usted se encuentre, en su casa, en su trabajo, en la iglesia, en el súper, donde se encuentre, usted representa un reino mucho más grande, que es el reino de los cielos? Usted es un embajador de los cielos en la familia donde está. Que por inconverso, ahí. Oye, en su trabajo, que son puros peladeces, albures, sexualidad, adulterio, ahí usted refleja y es un ciudadano del reino de los cielos. Esa es la idea que el apóstol nos quiere transmitir, hermanos. Así, con esa misma dignidad, o mejor dicho, mucho más, quiera ser partícipe de la ciudadanía romana y reflejar todos los valores de Roma, su poder, su autoridad, su dominio en el mundo antiguo, ¿verdad? El cristiano representa los valores del reino, que son los valores de Cristo. Es lo que el apóstol nos quiere enseñar en esta carta y en esta mañana. ¿Y cuáles son esos valores, hermanos, que estamos llamados a representar? ¿Cuál cree? ¿El fruto? ¿Cuáles son? El amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, mansedumbre, templanza, la fe. Y lo estaremos haciendo, hermanos. ¿Se da cuenta de la relevancia que usted tiene como hijo de Dios? Ya no es una ciudadanía terrenal. Si usted tuviera la ciudadanía americana, probablemente no me dirigiría la palabra, ¿verdad? Pero una ciudadanía celestial. Pablo llega más arriba y dice a los colosenses, les dice a los colosenses, ustedes están sentados en lugares celestiales, ¿verdad? ¿Cómo está? Y el apóstol Pablo no es un hombre que use florituras para hacernos sentir bien. El apóstol Pablo está diciendo realidades. Usted está sentado con Cristo en lugares. Usted es un ciudadano del cielo, que su peregrinaje está 30, 40, 50, 80, 90 años por esta tierra, pero no, su domicilio fiscal para oír y recibir notificaciones no es la tierra, sino es el cielo. Nos hemos sentido ese privilegio, hermanos, pero también es una gran... Oye, que un ciudadano del cielo y están diciendo tonterías, y me incluyo a las tonterías de tener una conversación contraria a los valores del reino. Soy un embajador fracasado, hermano. Si usted fuera embajador de una nación, ¿se atrevería a tener una conversación? Cuidaría su vocabulario, su forma de dirigirse, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto más como cristianos? Sabiendo que somos unos representantes de ese reino, ¿verdad? Del reino de Dios. Ojalá salgamos de este lugar y recordemos que donde estemos, hermano, en nuestro trabajo, familia, somos ciudadanos de otro reino, con una dignidad que probablemente no alcanzamos a dimensionar, hermanos, en esta mañana. La dignidad de ser hijos de Dios. De hecho, César tenía entre sus títulos, era hijo de Dios. ¿Sí sabían que también a él se le conocía como en el imperio como el Salvador, a César?
porque lo salvaba de los pueblos, ¿verdad?, circunvecinos. Pero mi oración, hermanos, en esta mañana es que el Espíritu Santo selle nuestra mente, nuestro corazón, la dignidad que Dios nos ha dado en Cristo, ¿verdad? Somos hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos. ¿Qué otro título nos dice el Señor que somos? Ciudadanos, ¿qué más? Pedro, ¿cómo lo dice el apóstol Pedro? Real sacerdocio, nación, pueblo. Óigame, eso yo creo que esos títulos no se los da. ¿Cómo decían en el meme? No me acuerdo un meme que... ni con Obama, ¿verdad? O sea, lo que Dios nos ha dado en Cristo es algo grandioso. Entonces no nos rebajemos, hermanos, a ser menos que eso. Cuando estemos en una conversación, en una plática, en nuestro trabajo, no nos rebajemos a la vestidura que Dios le ha dado en Cristo Jesús. No se me acorriente, diría un hermano pentecostal, ¿verdad? No se me anaque, ¿verdad?, decía el hermano. Usted le ha dado una dignidad, Dios, una túnica, por así decirlo, especial. Mi hijo, el Hijo del Dios Todopoderoso, a veces no lo dimensionamos. Un embajador del reino de los cielos, reyes, sacerdotes, mi pueblo adquirido. Entonces, tomemos en cuenta, hermanos, esta clase, lo que Dios nos ha dado, y no se me rebaje a menos, ¿verdad? Sea portador, seamos portadores de lo que Dios nos ha dado, ese reino que un día se perfeccionará cuando el Señor venga. ¿Algún comentario, hermanos? Hermano, sería su nombre. Sí. Gracias. Fíjese, hermano, se me hace muy interesante la clase de hoy, sobre todo esta última parte donde mencionas del testimonio, ¿verdad? El no rebajarnos a las costumbres del mundo, teniendo esta investidura que ya nos fue dada por gracia, sin merecerla. Amén. Y ahorita mencionábamos el ser portadores o ser el mostrar los frutos del Espíritu ante el mundo, ante nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en el lugar donde vivimos. Yo creo que por ahí empezamos, ¿verdad? No necesitamos ir a predicar a las naciones para dar testimonio de nuestra fe. Y yo agregaría, no nada más los frutos del Espíritu, sino las acciones cotidianas más simples o más... ¿Más elemental? Sí, exactamente, más básicas, ¿no? Como por ejemplo el simple hecho de no dar una mordida al tránsito, por ejemplo, o el no cruzar un rojo, o el no adulterar con el pensamiento. O sea, cosas tan simples y tan sencillas, como ya procesos más elaborados de mostrar o vivir los frutos del Espíritu. Entonces se me hace algo muy interesante. Creo que desde lo más básico, como las acciones cotidianas básicas, valga la redundancia, desde ahí tenemos que demostrar el reino al cual pertenecemos, ¿no? Entonces yo creo que es importante verlo desde lo más esencial hasta lo más complejo, ¿verdad? Sí, así Y, es. pues, Gracias, hermano. Sí, de hecho, el reino de los cielos avanza desde las pequeñas cosas, ¿verdad? A veces creemos que las grandes cosas, pero desde que yo, no sé, se me ocurre por ser un joven que aquí puede ver lo que él quiera, ¿verdad? Sí, o sea, desde tal vez una mujer en bikini hasta lo más grotesco y que puede incitar en él, ¿verdad? El resistirse a eso, el reino de los cielos avanza. Un joven al decir no
avanza porque se niega a que Satanás tome el dominio de su corazón. El reino del Señor avanza en las pequeñas cosas, como dice nuestro hermano, ¿verdad? A una provocación, tal vez a veces para no irnos afuera, tal vez alguno de nuestros hermanos haya un comentario hiriente y yo me siento provocado a contestarle, pero al tener como vimos los frutos, la templanza, el dominio propio, y no hacerlo, el reino de los cielos avanza en nuestros corazones. Pues nadie se enteró más que el hermano y yo, pero el más importante sí se enteró que no le respondí, como tal vez en otras circunstancias sí lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Sin conocer al Señor. ¿Alguien más, hermanos? Hermano Roberto. El mismo Espíritu a través de la palabra nos llega a decir que debemos ser llenos de frutos de justicia, pero que vienen por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted ahorita mencionó antes que para ser un ciudadano romano tenía que aportar algo para el reino. Entonces la misma palabra a través del Espíritu nos dice que debemos estar llenos de frutos de justicia, pero que vienen por medio de nuestro Señor Jesucristo para que den honra y gloria a nuestro Dios. Amén. Porque con cualquier pequeño detalle que usted, como dijo, ¿sí?, le damos la honra y la gloria a nuestro Dios y nos diferenciamos de los demás de que somos hijos de un reino, o sea, somos embajadores. Embajadores del reino de Dios, amén. Así es. Es algo, y qué grande es cuando escuchamos la palabra embajador y vemos las noticias, ¿verdad? El embajador plenipotenciario de tal nación, y con todos los honores he recibido, pero que el Señor nos llame así a nosotros. A veces, yo por eso comencé diciendo en la lección, que muchos de nuestros males es no creer lo que Dios dice que verdaderamente somos. Creo que en muchas formas la Escritura nos dice que por medio de Cristo Dios nos ha dado, por eso dice el apóstol Pedro, grande y preciosísimas promesas, pero pareciera que nosotros no la hemos dimensionado lo que Dios nos ha dado en Cristo, ¿verdad? Y como dice nuestro hermano Roberto, ahí me viene a la mente la analogía, ¿verdad? Que dice, pero yo di por una gran suma, le dice el soldado romano. Y el apóstol Pablo, pues yo no hice nada. Ahí está la gracia, ¿verdad? Pues yo de nacimiento. Ahí podría ser una analogía de la gracia, ¿verdad? Contra las obras. No, pues yo no hice nada. Mi ciudadanía romana es por nacimiento. Si no hay alguien más, hermanos, vamos a dar gracias al Señor por estos momentos. Y que verdaderamente nos ayude a que podamos comportar y ser esos ciudadanos del reino y en donde el Señor nos haya puesto, ¿verdad? Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias porque estuviste aquí, Señor, con nosotros, porque eres bueno, porque nos has dado grandes y preciosísimas promesas por medio de Jesucristo, Señor. Te rogamos, Padre, que esos valores, esa dignidad con la cual nos has investido, Señor, a cada uno de los que hemos puesto la fe en Jesucristo, tu Hijo, podamos vivirla, Señor, con esa, Señor, congruencia, Padre. Que no nos dobleguemos, Señor, ante la miseria, ante la basura que el mundo nos da. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque eres grande y misericordioso. Llévanos, Padre, con bien. Guárdanos. Que tu nombre sea hoy alabado, como siempre, Padre, y glorificado. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Y sí, hermanos, terminó, se me olvidaba, y por eso el apóstol Pablo en ese mismo pasaje dice que todo lo demás es, dice él, basura. Y es verdad. Cuando vemos lo que Dios nos ha dado y cuando veo lo que me rebajé, dije, me rebajé por basura, ¿verdad? Estamos despedidos, hermano.